y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, estamos ya en este Domingo de Ramos. Este nombre de Domingo de Ramos, como lo toma y lo ha puesto la liturgia católica, se extrae de las Sagradas Escrituras. Como ella extrae todo de las Escrituras y de la tradición, lo saca del Evangelio de San Juan, capítulo 12, donde dice: la turba numerosa que había venido a las fiestas, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramos de palmera, y salió a su encuentro. Entonces, de ahí la liturgia católica ha hecho el Domingo de Ramos. Estamos entonces inmediatamente antes de la última Pascua de la vida pública de nuestro Señor, como dijimos el domingo pasado. Su ministerio público en Jerusalén comienza y termina con su entrada en el templo, de las cuales las dos tuvo una limpieza del templo. La primera con un látigo de cuerdas, azotando hombres, bueyes y ovejas. Ahora, después de 3 años de prédica y milagros, nuestro Señor, que había rechazado muchas veces y se había escapado incluso cuando la democracia lo quiso por aclamación popular nombrar rey, él nunca aceptó. Ahora sí, como motu propio, él organizando todo, de la manera que así debía ser, da órdenes a sus 2 discípulos, por ejemplo, para que organicen la entrada triunfal. Id a la aldea de enfrente y encontraréis a un burrito atado sobre el cual nadie ha montado todavía. Desatadlo y traédmelo. Entonces, para entrar a triunfar en Jerusalén, utiliza el lado este, donde sale el sol, camino desde Betfagé a Jerusalén. Hay 3 caminos, pero ese es el más ancho. Y por eso, como había mucha gente que venía con él, de Betania, entonces utilizó ese camino del lado este. Cristo nuestro Señor, como escuchamos, mandó a buscar con voz de mando: desatadlo y traédmelo, dijo. Todo le pertenece, ya que Él es el Rey, y por lo mismo tiene derecho a requisar o apropiarse de todo lo que hay a su paso. En realidad de todo lo que había en Israel, de todo lo que había en Jerusalén, sobre todo del templo. Por eso tiene ese poder, en virtud de este derecho indiscutible que dispone del burro como su amo. Y les dice a los discípulos: si alguien os dice algo, ¿por qué le dice eso? Si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, era aconsejable advertir a sus discípulos para evitar cualquier vergüenza o que se manche su reputación. Decidle que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Aquí el Señor es sinónimo de Jehová. El Señor, por excelencia, lo necesita. Y todo judío sabía que todo israelita con sus pertenencias era propiedad completa de Él, de Dios. Por eso utiliza esa palabra y lo traducen así: el Señor lo necesita, y se tranquilizan los dueños del burrito. Entonces, primera cualidad de nuestro Señor Rey: propietario de todo, pero ahora pide todavía. El Señor tiene necesidad de Él, pronto lo devolverá, le dijo. Ahora pide todavía es manso. Ya luego hará justicia y reclamará, como dijo inmediatamente antes de el Evangelio de San Lucas. Está la parábola de un hombre noble que viaja a un país lejano a buscar su reyesía, a un país lejano. Cuando volverá y ahí sí pondrá orden. Entonces, el Señor tiene necesidad de él y pronto lo devolverá. Ahora pide, luego va a castigar. Así se manifiesta ahora, manso y montado en un burrito. Ahora sí nuestro Señor acepta entrar en Jerusalén y ser aclamado públicamente como el Cristo Señor. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿quién es este? Este es el profeta Jesús, dice el texto, uno de los textos, porque está en los 4 evangelios. Una vez entrado en la ciudad, se dirigió al templo
Hacía más de 30 años que en la ciudad se había conmovido por unos príncipes extranjeros, los Reyes Magos, que anunciaban su nacimiento. Luego, después de tantos años, viene en persona a su capital, a su templo. 1000 sentimientos había en ese momento. Se entremezclaban en los hombres, en miles que habían venido de todos los rincones del mundo para la solemnidad de la Pascua. Sin embargo, dispuso todo de tal manera que nadie ponga obstáculo a que entre por el lado este a la ciudad en procesión, montado en un burrito y hasta el templo. Entró también en el templo. Todo se hace ordenadamente, nada llama la atención, por ejemplo, y perturba a los romanos. Mi reino no es de este mundo, no molestaba a los romanos. Pobre, manso rey, montado en un burrito, humilde, pacífico, no había soberbios carros y caballos, ni guardias, ni reyes vencidos cautivos. Sorprende la estrategia de Dios. Así logra ser conducido en una procesión religiosa, como la que hemos hecho nosotros, como hijo, y entra en la casa del Padre. Dice Bossuet, ni Salomón, fundador del primer templo, ni los pontífices que oficiaron allí, que hubo muchos, fueron recibidos con tantos honores, aclamados con tanta alegría, y nadie más fue conducido, luego después, recibido y honrado así, porque nuestro Señor hizo destruir el templo y hasta el día de hoy no está construido, está destruido. No hubo en la historia nadie que haya entrado y le hayan dicho bienaventurado o dichoso o hosana el hijo de David. Otro testimonio de que él es el único. El templo desapareció bajo la poderosa mano romana y nadie más fue conducido, recibido, honrado así como nuestro Señor. Nota Filión que cuando entró en Jerusalén el 10 de Nisan, el mismo día era el que el Cordero Pascual debía ser elegido y apartado hasta la hora del sacrificio. Muy interesante. Todo entonces lo organizó para el triunfo. Era una procesión, pero procesión de sacrificio, dice. No era una procesión, como creían sobre todo los discípulos, procesión de coronamiento, sino procesión de sacrificio. Solemnidad, como comienza así el sacrificio. Ahora solemnidad del sacrificio, luego triunfo. En cambio la Iglesia ahora al revés. Ahora sacrificio, solemnidad del sacrificio, luego triunfo. Nuestro Señor primero sacrificio, después triunfo. La Iglesia al revés. Ahora solemnidad de sacrificio, luego triunfo, lo mismo. Entonces, cuando venga sobre las nubes del cielo, el triunfo termina bajo el pórtico del templo, donde nuestro Señor es conducido por la multitud. Allí nuestro Señor examina todas las cosas, dice el texto. San Marcos 11:11 dice, y entró en Jerusalén, en el templo, y echando en torno una mirada sobre todo, como fuese ya tarde, salió para Betania con los 12. Anota eso San Marcos. Y echando en torno una mirada sobre todo, hizo el control, a la manera de un rey recién llegado en su palacio. Quedémonos entonces con esas dos actitudes de nuestro Señor. Tiene dominio sobre todo lo que los israelitas tienen, pero todavía no lo ejerce. Pide, luego va a exigir. Y también echa una mirada sobre todo lo que había en el templo. Luego lo hizo desaparecer. Sigue así. No se olvidó de todos sus dominios. Todavía solo se puede congregar o juntar con muy pocos en este mundo. Los demás lo desprecian, lo echan, lo ofenden con sus liturgias bastardas, con sus oraciones tergiversadas, protestantes, judaicas,
muy pocos lo reciben, pero a esos pocos que lo reciben, sobre todo con los que lo reciben, todavía nos dice que todavía tiene dominio sobre todo lo que tienen los israelitas. Y también que Él es el que echa una mirada sobre todo lo que hay, como lo hizo aquella vez en el templo. Para terminar entonces, dijo San Lucas en el capítulo 19, cuando narra la entrada triunfal, cierto hombre de noble linaje que partió para un país lejano con el fin de asegurarse la posesión del reino, luego volverá. Pero dice para un país lejano, o sea que iba a tardar por lo menos 2000 años. Por último, hablemos, no podemos pasar de alto, que estaban también los desconformes, los que lo odiaban, los que lo envidiaban, los fariseos, los príncipes de los judíos. Los encontramos también dispersos entre las filas de la multitud, como infiltrados, que honran a nuestro Señor como el Mesías. Infiltrados, llegan hasta al lado de nuestro Señor y le preguntan, se atreven a preguntarle: Maestro, escondiendo envidia, odio y descontento, reprende a tus seguidores, ¿no escuchas que blasfemian? Eso lo agregamos nosotros. Ellos dicen: reprende a tus seguidores. Y, dicen los comentadores, para ellos era una blasfemia eso. Repréndelo, porque están blasfemando. Nuestro Señor no solo que no los reprendió, sino que les replicó: yo os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María, nosotros que tratamos de perseverar en estas alabanzas católicas, no salen de nosotros, sino que respondemos lo que el catolicismo nos enseñó, y de la manera que Él nos enseñó por la liturgia católica, nosotros que tratamos de perseverar en estas alabanzas en medio del odio generalizado, de la envidia, del descontento, nosotros todavía que nos pide con caridad, con esa mansedumbre que Él tiene, el Señor lo necesita todo lo de nosotros, el Señor lo necesita, no le neguemos nada, porque luego Él vendrá con vara de hierro a exigir, sobre todo lo que tiene en su reino, y castigará, como dice, cuando vuelva del país lejano con el fin de asegurarse la posesión del reino, volverá luego y castigará a sus enemigos. Perseveremos entonces con la gracia de Dios que nos alcance la Santísima Virgen María en la alabanza en medio de tanto odio, envidia y descontento generalizado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.